Y claramente la realidad nos pone en este lugar de que la pobreza también, en este momento, por las cuestiones de hacinamiento y el agravamiento de la economía, nos pone también en jaque en toda esta cuestión. Y un punto central. Acá estamos todos conectados, todas conectadas, y podemos debatir, reflexionar juntos y llegar a un montón de buenos puertos o no, y seguir pensando en algunas cuestiones. Ahora bien, esta pandemia también desnuda la desigualdad. Y el avance de la tecnología y que estemos acá por Zoom significa que hay mucha gente que puede, pero mucha otra gente que no. Con lo cual, esta idea de pensar en la justicia, de la idea electrónica, que yo estoy a favor y me parece que son súper útiles estas herramientas, también hace que la brecha de la desigualdad sea aún mayor. Y nos pasa en el foro de familia todo el tiempo, ¿no? Cuando queremos tomar una audiencia. Bueno, las dos partes se pueden conectar, las dos partes tienen acceso a los datos móviles para poder conectarse, tienen Zoom, tienen Microsoft Teams, tienen Internet, ni siquiera a veces tienen teléfono, ni siquiera tienen luz, con lo cual también en esta cuestión la pandemia desnuda todas estas cuestiones que eran evidentes, pero que ahora nos ponen, digamos, más nos pega una trompada todos los días. Con lo cual también hay que tener en consideración, de lo que un poco voy a hablar, es cómo también esta idea de vulnerabilidad y de desigualdad estructural nos pone también en tensión a la hora de pensar cómo va a ser la salida de la pandemia a la hora de pensar una justicia más eficiente o más cercana a la gente, ¿no? Dicho esto, también tenemos que pensar la sobrecarga de los trabajadores y las trabajadoras del sistema institucional, Estado, nacional, provincial, municipal, ¿no? Tema, geriátricos y adultos mayores, todos los días nos enteramos de contagios, contagios, contagios. ¿Qué pasa, digamos? Y es lo que yo también mucho hablaba con Sabri los días anteriores, de cómo también en los hogares de niños, niñas y adolescentes, digamos, el personal se ve mermado en poder ir, digamos, también tienen que tomar un montón de medidas para intentar evitar el contagio y todas estas cuestiones, la imposibilidad de trasladarse, con lo cual también hay menos gente, digamos, siendo trabajadores y trabajadoras para ir a las instituciones, por lo cual todo se complejiza. Ni hablar del tema de las cárceles y las mujeres privadas de su libertad con sus hijos menores de edad viviendo en las cárceles, las cuestiones también de instituciones con discapacidad, qué pasa con los niños que tienen un tema de autismo y que el encierro también les pone en un lugar mucho más complejo. Entonces, esta idea de la sobrecarga, deberíamos pensar, ¿no?, que el sistema en algún lado nos está haciendo luces, diciendo por todos lados falla, y tenemos que barajar y dar de nuevo en la post-pandemia, ¿no? Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Es la pregunta. Entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos? Me parece que hay dos principios que uno no puede perder de vista, que son los principios de razonabilidad y de proporcionalidad. ¿Podemos hacer todo en el sistema judicial o el sistema administrativo que podíamos hacer antes? Claramente no, porque estamos en un estado de excepción. Ahora, no hacer nada tampoco es la solución, porque en el medio está la vida de los chicos, la vida de las personas con discapacidad, la vida de todos nosotros, por lo cual también en esta idea de sopesar derechos hay que utilizar esta idea de sopesar con los principios de razonabilidad y de proporcionalidad. Entonces, en este camino, después de esta introducción que voy a aprender, me interesa pensar dos cuestiones centrales. Una es qué pasa con la identidad de los niños y niñas que fueron naciendo en el marco de la pandemia y que han pasado bastantes cuestiones de gravedad en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de la provincia, pero que se replica en la mayoría de las provincias de la Argentina. Y la otra, que lo voy a dejar para el final, es el tema de los niños institucionalizados y niñas. Así que en ese camino me voy a emprender y arrancamos. Primer tema, registros civiles, identidad. Ustedes saben, puse en la publicación del registro civil de la provincia de Mendoza, porque fue el primero que lo sacó, pero sé que en muchas provincias se replicó esto. Es que la inscripción de los recién nacidos deberá realizarse cuando concluya el aislamiento. Esto salió 20 y pico de marzo. Ahora bien, 20 y pico de marzo no deberíamos esperar ni un día, porque justamente inscribir un niño que nace, una niña que nace, tiene que ver con el primer derecho humano, ¿no? Estar inmediatamente inscrito para poder hacer valer todos los derechos que vienen consigo. No es lo mismo ser un NN jurídicamente que tener una partida de nacimiento, un documento nacional de identidad, donde además se va a plasmar quiénes son sus progenitores. Nada más ni nada menos, ¿no? Y hacer esta función preventiva también, ¿no? Esta idea de, bueno, este niño se va con esta familia del hospital, de la clínica, son sus padres, digamos, que todo lo que significa en los lugares aún más vulnerables de lo que nosotros podemos pensar, ¿no?, entre nosotros acá. Por lo cual también esta idea de prevención sirve para pensar que la inscripción debe ser efectuada en el mismo momento que nacen los niños, ¿no? En el mismo momento, una cuestión, digamos, una ficción, pero que debería ser lo más rápido posible.
Pero uno puede decir, bueno, porque nos pasa la vida cotidiana, justamente la ley de registro civil nos dice que uno tiene plazo para poder inscribir a sus niños, 40 días corridos del nacimiento, que después se puede prorrogar. Bueno, la ley da un plazo para que la gente se pueda acomodar. Ahora, no es lo mismo un aislamiento social preventivo obligatorio de un par de días que de meses, ¿no? Con lo que todo esto conlleva. Por lo cual, estaría claramente vulnerados los derechos de los niños y las niñas que nacen, que son nada más y nada menos que derechos humanos. Entonces, partiendo de esta idea, primero un poco de algo legislativo, tenemos directivas internacionales. Claramente el artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño dice que todo niño o niña deberá ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento, y el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en un documento que saca exclusivamente por el tema del COVID-19, en su artículo 5 dice justamente que los estados parte, Argentina claramente es parte, deben mantener la provisión de servicios básicos, por ejemplo, los registros de nacimiento, y en especial, dice, los servicios de registro de nacimiento no deben suspenderse. Si uno incumple con un documento, o una observación general, o una observación individual, un paso a la Corte Interamericana, todo lo del sistema interamericano, el Estado es responsable internacionalmente. Por lo cual, si Argentina está suspendiendo la inscripción de los niños recién nacidos, pues claramente está siendo, o puede ser pasible de ser condenado internacionalmente por suspender este servicio de registro de nacimientos. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos saca también el 10 de abril de 2020 unas guías de actuación de conformidad con los principios y obligaciones generales que están dentro del marco de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el punto F y en el punto G sigue con esta línea de que los estados deben adoptar medidas razonables, proporcionales, con una cuestión de temporalidad, y todo ajustándose a los principios de pro persona, de pro minoris, ¿no? Que tiene que ver justamente con la idea de los derechos humanos, y que claramente, aún en los casos más extremos, como dice el inciso G, y excepcionales, donde pueda ser necesaria la suspensión de determinados derechos, siempre de necesidad, de proporcionalidad y de temporalidad. Y si no se hace así, y se hace de manera abusiva o arbitraria o desproporcionada, claramente está ocasionando violaciones o vulneraciones a los derechos humanos, y eso trae aparejado la afectación del sistema democrático de gobierno. Por lo cual está siendo bastante duro. La Comisión Interamericana dice, yo entiendo todo este marco de pandemia, pero no podemos suspender cuestiones esenciales como, por ejemplo, la inscripción de nacimientos. Para seguir un poco la idea, quiero que, digamos, tengamos en claro cuál es el rol de los organismos del Estado teniendo en consideración la inscripción. Porque uno tiene, por un lado, la partida de nacimiento, y por otro lado, el documento nacional de identidad, o el documento único, como se llama ahora, ¿no? Entonces, los registros civiles son los encargados de expedir las partidas de nacimiento, y el Registro Nacional de las Personas, o RENAPER, el encargado de expedir los documentos únicos. Ahora bien, los registros civiles dependen de los gobiernos provinciales y a su vez municipales o locales, y el Registro Nacional de las Personas depende del Estado Nacional. Por lo cual también acá hay una doble o triple responsabilidad. Por un lado, la falta de expedición de documentos únicos en cabeza del Estado Nacional, y la falta de inscripciones de registro de nacimientos, los registros civiles, que caen en cabeza de los gobiernos provinciales y locales. Por lo cual hay una triple responsabilidad del Estado. Si bien el Estado es uno, ¿no? El Estado Nacional frente a las obligaciones internacionales es uno, podemos dividir que esta responsabilidad recae sobre los tres tipos de gobierno ejecutivos, digamos, que tenemos en el sistema federal argentino. Entonces, cuando uno va a analizar todo esto, decir, bueno, ¿hay que suspender? ¿No hay que suspender? ¿Qué pasó con esto? Bueno, vamos al primer decreto que saca el presidente cuando decreta el aislamiento social preventivo obligatorio, allá por el 20 de marzo de 2020, que parece como una eternidad. Y cuando uno va al artículo 6, cuando dice que cuáles son los servicios esenciales y quiénes son los autorizados a poder prestar servicios, dice en el inciso 6, personas que deban atender una situación de fuerza mayor. Bueno, fuerza mayor es una cuestión amplia, por eso justamente mucha gente tramitaba permiso marcado en esta situación. El inciso 7 habla de personas afectadas a realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones, y el inciso 2, que lo puse al final, pero obviamente está al principio, es que están exceptuados, porque pueden prestar servicios esenciales, todas las autoridades superiores de gobiernos nacional, provincial y municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, trabajadores y trabajadoras del sector público nacional, provincial y municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocados para garantizar actividades esenciales.
requeridas por las respectivas autoridades. Por lo cual, la idea que yo me propuse cuando estudié esto es, y por qué pasó lo que pasó, es por qué los registros civiles funcionan desde el día 1, pero no escriben nacimientos. Es decir, ¿cómo interpretaron esto? Entonces los registros civiles interpretaron que en el inciso 7, personas afectadas a realizar de servicios funerarios, entierros y cremaciones, ellos podrían entrar para inscribir defunciones. Por lo cual, las defunciones fueron inscritas desde el día 1. Ahora, pensando en esta idea de principio de proporcionalidad y principio de razonabilidad, ya que vas a trabajar, ¿por qué me está suspendiendo el registro de nacimientos? Y teniendo en cuenta la razonabilidad y la proporcionalidad de nuevo, ¿es más importante inscribir una muerte que un nacimiento? Porque en el nacimiento tenemos una persona que está, ¿no? Y que no puede ejercer sus derechos. La persona que murió, lamentablemente, ya no tiene ningún derecho que ejercer. Por lo cual, no digo que puede esperar esa partida de defunción. Pero sopesando estas dos cuestiones, me parece mucho más importante registrar los nacimientos, porque si no tenés una partida de nacimiento, además de que sos un NN para el sistema jurídico, necesitas, por ejemplo, el acceso a la salud porque tiene un problema de salud el bebé. ¿Cómo vas? ¿Cómo acreditas que sos el padre que lo lleva, la madre que lo lleva? ¿No? Entonces, bueno, para la gente que tiene plata podrá pagar al médico, le explicará lo que pasa y lo atenderán. Para que tienen que ir al hospital público, sin partida, ¿no? Sin documentos, sin acreditación de los vínculos, va a ser mucho más complejo. Entonces también, en esta idea que yo les planteé al principio de vulnerabilidad, débiles y fuertes, este sistema claramente tiene que estar puesto mucho más enfocado en las personas más débiles. Por lo cual, ni hablar que los niños recién nacidos son personas débiles y vulnerables, pero también a la comunidad, a la sociedad en general, más vulnerable, también hay que darle herramientas y no ponerle barreras para poder acceder a esos derechos. Dicho esta cuestión, mi pregunta claramente es, ¿por qué entendieron que ellos entraban dentro de este inciso 7 para inscribir defunciones y no para inscribir nacimientos? Claramente me parece que es una postura estatal irrazonable y desproporcionada a los derechos en juego, lo que yo recién les planteaba. Ante la paralización de los registros civiles de inscribir nacimientos, porque defunciones siguieron inscribiendo, la Superintendencia de Servicios de Salud saca una resolución el 7 de abril de 2020, la 309 de 2020, que si la quieren buscar en Google, ponen este número y aparece muy rápidamente, y si no me la pueden pedir sin problema. Se da cuenta de esta cuestión. Y dice, bueno, tenemos un montón de niños y niñas que han nacido y que no tienen expedida la partida de nacimiento. ¿Qué hacemos con esto si requieren el acceso al sistema de salud? Bueno, sacan esta disposición, esta resolución, que dice que todos los agentes de seguros de salud y las entidades de medicina prepaga deberán incorporar provisoriamente a los niños y niñas nacidas que nacieron desde el 20 de febrero de 2020, es decir, lo retrotrajeron al momento. ¿Por qué? Porque si vos tenés 40 días corridos para inscribir a los niños, si corremos del 20 de marzo 40 días para atrás, llegamos al 20 de febrero, más o menos. Entonces, desde el 20 de febrero hasta 45 días posteriores a que se finalice el aislamiento social preventivo y obligatorio, hay que incorporarlos de manera provisoria a todos los niños y niñas que nacieron al sistema de salud. ¿Cómo acreditamos todo esto? Con la sola acreditación del nacimiento, con el certificado médico de nacimiento expedido por el establecimiento médico donde el niño o niña haya nacido, sea público o sea privado. El médico, obstétrica o agente sanitario habilitado suscribe este acta, este certificado médico, y con eso los progenitores ya pueden ir a inscribir o incorporar de manera provisoria a sus hijos e hijas al sistema de salud. Me parece además interesante que lo hicieron 45 días antes, pensando en esta idea de la ley 26413 y el plazo para inscribir niños y niñas, y estirarlo hasta el final del aislamiento para no tener que sacar resoluciones una tras otra, ¿no? Pero esto claramente no termina acá. Como yo les decía antes, esta idea, o esta noción, o este principio de identidad, que además no podemos desconocer, que el derecho a la identidad en Argentina es un derecho humano central por toda nuestra historia, por lo cual no es cualquier derecho humano, y por eso se ha analizado tanto y en tanta profundidad el derecho a la identidad. Esta inscripción significa, además de hacer valer sus derechos, dejar de ser un NN, ¿no? Además, la responsabilidad del Estado sin fundamento por negar un derecho, como yo les decía, estamos en una medida de aislamiento social preventivo obligatorio, pero en estas cuestiones, sopesando esos derechos que yo antes mencionaba, hay que tener medidas menos restrictivas. Y porque además estamos pensando que la gente que trabaja en los registros civiles está yendo a inscribir defunciones, por lo cual también
No es que estamos sacando a miles de personas a la calle porque ya están, de hecho, están yendo. Y por último, esta idea peligrosa también que se dio en algunas provincias de crear de alguna manera categorías inexistentes, ¿no? Y que estas categorías inexistentes que son creadas por decretos o por resoluciones de los registros civiles discriminan a niños o a niñas por unos sobre otros, digamos. A unos lo inscribo y a otros no. ¿Por qué? ¿En base a qué? Bueno, ¿qué se entendió por esta idea de vamos a inscribir solamente a las que consideramos que son inscripciones urgentes? ¿Cuáles son esas inscripciones urgentes? ¿Por qué un niño o niña tiene ese derecho a poder ser inscrito y otro no? ¿No? Entonces entendieron que en esta categoría de inscripciones urgentes debiera incorporarse o entenderse a los nacimientos de bebés con problemas de salud y que necesitan atención especializada. Ahora bien, mi pregunta o mi duda con esto es, más allá de la discriminación, ¿no? El principio de igualdad es un principio de un derecho humano también, digo, ¿por qué unos sí y otros no? Porque si además tiene que ver con problemas de salud, la resolución de la superintendencia ya resolvía esto, es dos preguntas. Todos los bebés y las bebés nacidas necesitan atención sanitaria, aunque no tengan ningún problema de salud, porque son recién nacidos, por lo cual, ¿no? el sistema de médico está sobre estos niños y niñas para ver si los primeros días de su vida está todo bien, y esto, ojalá todos los niños y niñas nazcan sin ningún problema de salud, pero aunque no lo tengan, necesitan de esa atención médica igual. Y además, ¿qué pasa si el problema de salud no se desata en el momento del nacimiento, se desata 5 días después? Ya le dieron el alta, se fue a la casa, todo genial, y el niño o niña tiene problemas. ¿A esos no se los inscribe? Entonces, en algún punto me parece que esta idea de dejar a muchos y muchas afuera y poner el eje sobre solamente los niños y niñas que nacieron con un problema de salud, y por eso entendemos que son necesariamente tienen que ser inscriptos, ponen en algún lugar también otra idea de desproporcionalidad en los derechos que se ponen en juego entre unos y otros, ¿no? Entonces me parece que tampoco es una buena salida crear categorías para justamente discriminar y poner al lugar, y volver a poner a los niños y niñas en un lugar donde no deberían estar. Con toda esta cuestión que sucedió, ustedes me van a decir, bueno, esto ya pasó un poco viejo, porque el 2 de abril parece que se resolvió, porque la Jefatura de Gabinete de Ministros de Nación saca una resolución diciendo amplío el listado de actividades y servicios declarados esenciales en este marco de emergencia, y dentro de estos incisos ponen el inciso 8, inscripción, identificación y documentación de personas. Por lo cual ustedes pueden decir, listo, a partir del 2 de abril los registros se inscriben y el RENAPER emite los documentos. Pues lamento decirles que no. En algunos lugares sí, pero en la gran mayoría siguieron diciendo no se puede, no se puede, no se puede. Entonces, a mí se me ocurrió una idea brillante. Que se enojen mucho. Pero tenemos los registros que siguen sin inscribir y que ponen al Estado en un lugar de incumplimiento y de irresponsabilidad internacional. Todas las personas que son oficiales públicos y oficiales públicas que no están inscribiendo niños tienen en el Código Penal un delito por incumplimiento de los deberes de funcionario público o pública. Por lo cual, si no entienden por la resolución de la Jefatura de Gabinete o por todas las cosas que uno puede llegar a ir hablando con unos y con otros en todas las provincias, tenemos el Código Penal que dispone prisión e inhabilitación especial a las personas oficiales públicas que no cumplan con sus funciones en el marco de la vida cotidiana, y también claramente mucho más aún en este sentido, en este lugar, en este momento en que el Estado tiene un rol central. Y miren lo que pasa, y miren por qué me parece que es importante pensarlo y lo peligroso que puede llegar a ser esto, ¿no? Sale esta resolución de la Jefatura de Gabinete de Ministros y empieza un problema grave. Es que pasan los registros civiles donde durante el primer mes y medio, no inscribieron a ningún niño y niña nacida. Entonces, por ejemplo, sucedió esto. Registro civil de Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos, un pueblo muy chiquito del interior de la provincia de Entre Ríos, ponen en el Facebook del registro civil: necesitamos comunicarnos con la señora tal, la señora tal, la señora tal, la señora tal, acá son 2, 4, 6, 8, 10, 11, señoras, mujeres que han parido a sus hijos, ¿sí? Y que las mandaron a su casa con los pibes sin inscribirlo. Entonces están diciendo, ¿cómo las encontramos? Bueno, a ver por Facebook, por ahí encontramos. Comunicarse inmediatamente, ruego por favor se comparta si se conoce alguna. Y no es menor el lugar donde sucede esto.
Rosario del Tala. Rosario del Tala igual Fornerón. Fornerón, fallo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde Argentina fue condenada internacionalmente por un caso de adopción entre comillas, claramente una compraventa de una niña, sucedió en este lugar. Por lo cual miren lo peligroso, y no quiero cargar sobre Rosario del Tala, pero digo, miren hasta dónde sucede esto, en la cantidad de lugares que debe pasar. Por lo cual, estábamos poniendo a los niños, más allá de no dar la inscripción, en un lugar de inseguridad absoluta. Entonces me parece central trabajar esta idea de responsabilidad claramente en el lugar que cada uno ocupa, ¿no? No solamente eso, porque en otros lugares fueron buscando otras alternativas. Entonces decir, bueno, no inscribimos, pero, o inscribimos de alguna manera, bueno, en algunos lugares podemos decir que hubo acciones positivas, en otros lugares podemos ver que hubo inacción o acciones negativas. En los que hubo inacción, fue los que estuvieron cerrados, ¿no? Por ejemplo, Rosario del Tala en los primeros días. Dijeron, no inscribimos, ahora desesperados por buscar a estas señoras que habían parido a sus hijos. Pero con otra cuestión, además, que puede ser aún peor si uno toma medidas negativas. Por ejemplo, la tomada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los primeros días, que después esto fue derogado rápidamente. ¿Qué le decían? Bueno, en cada hospital público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o la gran mayoría, hay delegaciones para que se expida la partida de nacimiento. Entonces, ¿qué le dicen a cada delegación hospitalaria? Debe recibir el certificado médico de nacimiento, ¿sí? Pero ojo, porque si ese paciente es confirmado con COVID-19 positivo o presunto COVID-19 positivo, tenemos que dejar 12 días el certificado de nacimiento ahí guardado. Y le dice cómo tiene que estar guardado, una bolsa plástica, debidamente cerrado, foliado, que no se puede manipular y que si se manipula hay que hacerlo con los guantes, bueno, todos estos guantes descartables que hay que tirarlos, no confundirlo con ninguna otra documentación, a ver si se pierde ese certificado médico de nacimiento durante 12 días. Si 12 días le dio negativo o si se curó y se le fue el virus, bueno, después de todo eso hay que poder abrir esa bolsa plástica que estaba foliada, hay que pasarle el alcohol en gel o el sanitizante, el folio plástico, bueno, toda una cuestión, ¿no?, explicativa de cómo había que hacer. Ahora, a nadie se le ocurrió que hay un pibe o una piba 12 días sin inscripción. Entonces, y justamente cuando lo pueden hacer en el mismo lugar, digamos, ahí estaba resuelto. Entonces me parece que también, por ser a veces creativos, esa creatividad nos lleva a mandarnos macanas. Por suerte, se dieron cuenta rápidamente y esto se derogó y finalmente lo pudieron resolver. A contrapartida de eso, tenemos acciones positivas o buenas medidas, por ejemplo, la que hicieron en la provincia de Río Negro, que no fue la única. La Pampa lo hizo bien, Río Negro lo hizo bien, Mendoza al principio se cerró, pero después pudo revertir esa situación y lo hizo bien. Chaco, muy bien, con lo cual hay para rescatar después de esta cuestión y estas confusiones que se nos dan a todos y a todas a la hora de pensar qué hacer en este escenario tan complejo. También hay que premiar a las personas que hicieron buenas prácticas o acciones positivas en pos de los derechos humanos de los pibes. ¿Qué hizo la provincia de Río Negro? Dijeron, bueno, nosotros somos Estado, por lo cual tenemos la obligación de cumplir con los derechos de las personas, por lo cual todas las inscripciones van a ser de oficio. Todas. Sea que hayan nacido en los establecimientos médicos públicos o establecimientos médicos asistenciales privados. Ponen en cabeza de los servicios de salud que se remitan en forma directa y sin intermediación de los progenitores. Esto también es importante, porque la gente si no tiene que salir a la calle, por lo cual, centro de gestión pública, Estado, a oficial público, Estado, claramente lo pueden hacer rápidamente. Si es privado, lo ponen también en cabeza del privado, decir, bueno, en esta situación que tiene que ver con la salud y con la identidad, trabajemos en conjunto, y me parece que está bueno, basta de dejar de ver a los lugares como un versus, ¿no?, y empezar a trabajar en conjunto de verdad. De manera directa y sin intermediación, los certificados médicos de nacimiento a los registros civiles. ¿A los fines de qué? A que con ese certificado de nacimiento se inscriba a los niños y se pueda mandar digitalmente a los progenitores las partidas para que las puedan descargar. Y después pueden venir a buscarla cuando pase todo esto a la oficina que corresponda del registro civil donde fue inscrito el niño o niña. Además, le pone en cabeza de los centros de salud que deben recoger la información fidedigna, ¿para qué? Para saber cuáles son los vínculos filiales que tiene, es decir, si tiene doble vínculo filial, si tiene triple, si tiene uno, no importa, el que sea la forma de familia que haya elegido o que componga esta familia,
Además, cuál va a ser el prenombre que se elija y cuál va a ser el apellido que se elija. Porque puede ser, como ustedes saben, como dice el Código Civil y Comercial, el de uno, el de otro, ambos, de cualquier forma. Salvo que tenga hijos anteriores o hijas anteriores que ya tengan un apellido establecido en esta misma familia. Por lo cual, todo esto que digan va a estar claramente en una forma de declaración jurada, para que no haya ningún problema y no le pongan un nombre que los progenitores no hayan elegido a sus hijos o hijas. Por lo cual me parece una buena salida y que el Estado ha tomado un rol activo, un rol proactivo a la hora de resolver esta cuestión. ¿Qué posibles soluciones se me ocurrieron a mí pensando un poco con esto y que lo charlamos con las chicas, con Marisa, con Natalia de la Torre también? Digamos, hay estas buenas prácticas como la de Río Negro, pero también hay otras que pueden resolver esta cuestión. Por ejemplo, ni hablar, suspensión de celebración de matrimonios o de inscripciones de unión convivenciales, esto sí que puede esperar, casarse en marzo o en octubre, no va a haber tanta diferencia, uno se puede pelear en el medio, eso ya excede, porque se puede pelear casado o no casado, ¿no? La pandemia saca lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros, pero esto claramente, ¿por qué digo suspender todo esto? Porque si en algún lugar está admitido hacerlo, quizás podemos poner todos esos recursos humanos hacer otra cosa mucho más importante. Y no digo que celebrar matrimonios o uniones convencionales no lo sea, pero en sopesando derechos otra vez, tenemos que pensar en esta idea de proporcionalidad y darle, digamos, mayor cabida, sin ninguna duda, a los registros de nacimiento. La otra idea es utilizar los medios digitales. Obviamente, también caemos en lo mismo, ¿no? Hay lugares o personas más vulnerables que no tienen acceso a los medios digitales, por lo cual ahí se complejizaría. Pero hay muchos lugares en que sí se puede, y también es una forma de poder agilizar estos trámites. Otra que se utilizó, y que puede ser una posible solución también a llevarlo a otros lugares, es otorgar turnos presenciales, ¿no? Espaciados, donde vaya de una persona, donde, entonces decir, bueno, viene Federico a las 10 de la mañana a escribir a su hijo, viene Sabrina a 10:30 a escribir a su hija, bueno, vamos haciendo así, por lo cual podría también llevarse adelante esta idea. Ni hablar si los lugares como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en otros lugares de otras provincias hay delegaciones de los registros civiles dentro de las maternidades o de los hospitales o clínicas, ahí se podría hacer el certificado sin ningún problema, y cualquier otra en beneficio de los derechos de los niños y niñas, ¿no? Esto claramente hay que utilizar la creatividad, hay que ser proactivo y con responsabilidad pensando en que estamos vulnerando los derechos de los pibes y las pibas que recién han nacido, los recién nacidos, que además son tan vulnerables. Y otra cuestión antes de terminar, digamos, y pasar al otro tema, es también desde una perspectiva de género cómo uno puede analizar esta cuestión, ¿no? Y en esto también uno tiene que pensar que, si bien hay una ley de parto responsable y parto respetado, donde todas las mujeres deben ir acompañadas de otra persona para poder dar a luz, sabemos que esto muchas veces no se cumple, y donde no se cumple aún más es en los lugares más vulnerables. Imagínense una mujer que fue a parir sola, quizás nadie sabía que estaba embarazada porque lo ocultó o porque se sintió, digamos, discriminada por tener un embarazo que no fue planeado y que decide seguir adelante igual, por lo cual, digamos, también la pone en un lugar de mayor vulnerabilidad, termina yendo sola a un lugar, a un hospital público, donde le dicen, no te podemos inscribir al chico, te damos el alta, llévate al pibe, y ese niño por ahí pasan años y años y años y nadie lo inscribió. Por lo cual, también desde el lugar que uno ocupa, ya sea por el Estado o ya sea por un lugar de operador jurídico o operador de la salud, donde uno tiene un compromiso también, por eso trabajamos en estos temas tan sensibles, ¿no? Me parece que la estamos dejando a las mujeres también en un lugar de vulneración de sus derechos y también de su rol de maternar, ¿no? Y esta idea también de los vínculos familiares con sus hijos. Porque esa mujer no sabe después cómo escribir, piensa que es lo mismo, no sé, y tenemos un montón de casos. Y ahí vengo a la provincia de Buenos Aires, yo trabajo en la justicia de la provincia de Buenos Aires, en Lomas de Zamora, y tenemos un montón de casos donde hay un montón de gente que tiene 20, 30, 40 años y nunca fue inscripta. Y decís, ¿cómo llegaron a 30 años sin tener una partida de nacimiento? ¿No? ¿Cómo fue el colegio? ¿Cómo fue a cuestiones de salud? Bueno, hay gente que no fue al colegio, o hay gente que fue al colegio y no sabemos cómo, porque no le pidieron la partida, ¿no? Y bueno, todo esto, entonces también es una realidad que uno no puede invisibilizar. Por lo cual también, pensando en una idea de prevención de daños, porque el Estado puede ser responsable por daños y perjuicios con esto, también ayudar a que los niños y niñas tengan esta inscripción y también analizándola desde una perspectiva de género. Dicho esto, acá les dejo una cita de mi hermana adoptiva Marisa Herrera con 3 oficiales y oficialas públicas del registro civil de algunas provincias donde escribieron un artículo en la ley
¿no? Hablando de esta cuestión y la falta de inscripción en tiempos de cuarentena, cómo fueron vulnerándose los derechos, por lo cual es súper interesante poder analizarlo en mayor profundidad de lo que yo puedo explicarlo acá. Segundo tema. ¿Vamos bien? ¿Sí? No me van a decir otra cosa igual, así que vamos. Niños, niñas, niñas institucionalizadas. Acá tenemos claramente un gran problema, que siempre es un problema, pero que en este contexto nos pone en un doble problema, digamos, para decirlo de alguna manera. Primero, porque, por ejemplo, estamos viendo que en las noticias sale todo el tiempo que hay geriátricos donde los viejos y las viejas se están contagiando de COVID, pero nadie habla de los lugares, de los hogares de niños y niñas que también se están contagiando y ponen en un lugar de extrema vulnerabilidad a estos niños y niñas. Por lo cual, también hay que tener esto en consideración. Ayer o antes de ayer vi una noticia que pasó medio sin pena ni gloria, pero de hecho no se da la misma visibilización que se da a los geriátricos. Y que es un problema a tener en consideración y prender una alarma muy importante. Ante esta cuestión, puedo traerles a colación 3 fallos. Los 3 son de la provincia de Buenos Aires, unos de La Plata, otros de Tigre, otros de Lomas de Zamora, donde se dieron circunstancias diferentes, digamos, ¿no? Y me interesa que podamos esto charlarlo, porque me parece que es una cuestión muy sensible y que da lugar a muchos debates. El primer caso de la justicia de La Plata, este es un fallo del 30 de abril de 2020, donde la jueza de familia resuelve en febrero otorgar la guarda con fines de adopción de una niña a un matrimonio. El 19 de marzo, en el medio de esta guarda preadoptiva resuelta o decidida por la magistrada, sale el aislamiento social preventivo obligatorio y que después fue prorrogado, y miren por la fecha del fallo, 30 de abril, la jueza dice acá, fue prorrogado hasta el 10 de mayo. Estamos a 1 de julio, pero bueno, el fallo salió antes, por eso hizo el corte ahí. Frente a esta situación, se dispuso una celebración de una audiencia de contacto mediante videollamada con la participación de los miembros del matrimonio, junto a la niña, porque estaba en guarda, ya estaba viviendo con ellos desde febrero, y un representante de la asesoría de incapaces. Luego de eso se mantiene una comunicación entre el señor de esta familia, el pretenso adoptante, el guardador, con la secretaria del juzgado, diciéndole que estaba muy preocupado por la situación de la niña, porque, digamos, está en una situación de confinamiento, y en este confinamiento están haciendo la vinculación, por lo cual, digamos, puede traer consecuencias, ¿no? Porque para todos es difícil estar encerrado, imagínense para una niña que se incorpora a una familia y que están recién en este periodo de conocerse. Por lo cual, el señor dice, bueno, yo estoy muy preocupado porque en la idea esta de preservar su salud mental y el trabajo que se viene realizando por parte del juzgado, por parte del hogar, por parte del servicio, con nosotros y con la niña, esto podría generar también alguna vulneración de los derechos y puede fracasar la guarda. Este es el miedo que tiene el señor, que tiene esta familia. Por lo cual, además, también dicen que la psicóloga que está atendiendo a la niña recomienda que esta niña sea autorizada para salir a pasear alrededor del lugar donde está viviendo con esta familia, junto a ellos, obviamente, en periodos breves y cerca del domicilio. ¿Para qué? Para preservar esta salud mental y el trabajo que se viene realizando. ¿Qué le dice la jueza? En razones de interés superior del niño, primero adelanto que coincido con la resolución. Ahora me hace ruido, ¿no? Voy a leer qué dijo la jueza y después digo por qué. Ella dice, bueno, el inciso 5 del decreto 297-2020, que fue el del 20 de marzo, establece como excepción, inciso 5, a las personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesitan asistencia, a personas mayores, a niños, niñas y adolescentes. Perfecto. Me encuentro la necesidad, dice, de confrontar las restricciones impuestas mediante el decreto tal con el interés superior de la niña, debiendo destacar las particularidades que ha tenido el presente proceso de vinculación y todo el trabajo llevado a cabo a fin de que hoy se integre a un grupo familiar en forma sana y feliz. Claramente esto sabemos que lleva trabajo, ¿no? Y, digamos, esta cuestión la puede poner en tensión, vamos a decir. Y al evaluar y determinar el interés superior de un niño, debe tenerse en cuenta que la obligación del Estado de asegurarle la protección y cuidado sean necesarios para su bienestar. Cita artículos de la Convención, dice que todo niño tiene el derecho al disfrute del más alto nivel de vida posible y de su salud, establece una serie de obligaciones en cabeza de los estados. Entonces dice que el derecho a esparcimiento es un derecho humano, por lo cual es obligación del Estado posibilitar la vinculación saludable, que tiene que ver entre el esparcimiento y la salud de una manera más amplia, entendida como una cuestión de salud psicosocial,
Por lo cual, dice, autorizo a que esta gente, guardadores, pretensos adoptantes, con esta niña, puedan salir a caminar, entendiéndolo exceptuado dentro de este inciso 5 del decreto 297 de 2020. Entonces autoriza la circulación. Yo estoy de acuerdo con esto, ¿no? Me parece que en un contexto difícil uno tiene que tomar medidas positivas para llegar a buen puerto. Ahora, ¿por qué esta niña sí y todos los demás niños no? Eso a mí es lo que me genera, digo, está bien, porque este fue el que lo planteó, pero ¿por qué a otros que necesitan salir porque lo están pasando mal, porque también ponen en riesgo su salud psicosocial de una manera amplia, o su derecho a esparcimiento, o su derecho a gozar de los más altos estándares de efectivización de sus derechos? ¿Por qué a todos esos no? Entonces, no digo que esté mal porque estoy de acuerdo, pero me hace pensar, ¿por qué se le dijo que sí? Entonces me interesa que esto la podamos debatir, yo no tengo la respuesta, ¿no? Digo, ¿por qué es una niña que está en guarda vale más que los demás? Porque son progenitores o pretensos guardadores, pretensos adoptantes, progenitores que tienen miedo a ver si va mal. Bueno, a todos nos puede ir mal, con nuestras relaciones también se juega algo más, yo entiendo eso. Pero me parece que también esta idea de adoptar medidas también puede poner un lugar al resto, en un lugar de menor, ¿no? Entonces me parece que más por menos no estaría haciendo el buen juego. Celebro la medida que la chica pueda salir y me parece que hace bien a ella y a su familia. Pero me hace ruido con el resto. Segundo fallo, son 4 fallos, me olvidé del último, que es así como el mega interesante, son 2 de Lomas. El segundo es este de Tigre. En esta idea también se está trabajando en un trabajo con una niña en situación de adoptabilidad que fue decretada el 30 de marzo, ya con el aislamiento ya en marcha, por lo cual sigue adelante el trabajo, y de hecho acá voy a hacer un paréntesis y la verdad que tengo que decir que el trabajo que ha hecho la Justicia de Familia en la provincia de Buenos Aires ha sido enorme, un esfuerzo enorme. Me parece que como y yo trabajo en la justicia y soy el primero que critica un montón de cosas, y por eso un día me van a echar, pero me parece que también uno tiene que ser, digamos, tirarse también tierra para uno cuando se manda mocos, y me parece que se trabaja a veces con poca responsabilidad. En este lugar creo que tengo que decir que merecen un absoluto respeto, porque han hecho un trabajo y siguen haciendo un trabajo enorme, por lo cual me parece que hay que reconocer cuando se hacen las cosas bien. Después uno puede coincidir en lo que se dice un fallo o no, pero me parece que se han puesto, digamos, en el compromiso que se requiere de la justicia de familia. Entonces, nada, cierro paréntesis. Que no ha pasado en otros lugares, ¿no? Pero en la provincia de Buenos Aires, en la mayoría de los lugares ha pasado notablemente esto. Y ojalá siga para adelante esta cuestión. Cierro paréntesis de nuevo. Esta cuestión se decreta la adoptabilidad de esta niña el 30 de marzo, y la idea es, bueno, cómo salir adelante para no perder tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esta jueza de Familia de Tigre dice, bueno, electrónicamente recibí el listado de postulantes del Registro Central de Adoptantes, encomendó al equipo técnico que efectúe las entrevistas por medios telemáticos a los pretensos guardadores o pretensos adoptantes, bueno, sí, guardadores por ahora. La asesora el 4 de mayo presta su conformidad para que, perdón. Perdón, vuelvo. Ahí está. Presta con su conformidad ¿para qué? Para que se inicie la vinculación, ¿sí? Entre estos postulantes y esta niña que fue declarada en situación de adoptabilidad, esta niña que tiene 9 meses de edad, esta niña que está en un hogar de Nazaret, este hogar de Nazaret que también tiene un rol proactivo, presenta un plan posible, dice, de teniendo en consideración el bienestar de la niña para llevar a cabo la vinculación con este matrimonio postulante. Entonces lo que hacen es hacer un Zoom entre los pretensos adoptantes, con personal de la institución, del hogar, con la pediatra de cabecera del niño, para informar a ver si es, digamos, beneficioso para el niño, para la niña, no, para el niño, para este es un caso un niño, para el niño poder empezar a vincularse, también con un infectólogo, que es un informe para ver sobre la conveniencia o no de llevar adelante tal proceso, teniendo en consideración la cuestión que estamos viviendo, la asesoría, por lo cual, tomando todos los recaudos sanitarios necesarios, dijeron, adelante con la vinculación de manera presencial. Por lo cual lo que dijeron es, primero hagamos encuentros telemáticos, y claramente un niño de 9 meses va a ser imposible el diálogo, pero sí entre todos los actores para poder pensar en esta idea de llevar adelante este encuentro de manera presencial. Por lo cual resolvió que, teniendo en consideración que no existe una certeza por el momento en cuanto a la fecha hasta cuál será prorrogado el ASPO,
claramente no existe un obstáculo, dice, para que se lleve a cabo de forma inmediata el proceso de vinculación. El que se presume será muy breve, siendo que es habitual cuando se trata de bebés que rápidamente se logre establecer un lazo de confianza y de amor entre el niño y los postulantes. Por lo cual, toda esta idea o todo este trabajo en conjunto, y vuelvo a remarcar que tenemos que dejar de ser un versus, ¿no? El hogar versus el servicio versus el juzgado versus el hogar. Me parece que si trabajamos todos en conjunto, puede salir una buena idea para poder seguir adelante y que este niño vea, digamos, se vea beneficiado y poder empezar a vincularse con quizás sus futuros progenitores. Tercer caso, este es un caso de la justicia de Loma de Zamora. Acá también se declara la adoptabilidad. Primero, paréntesis, detesto con todo mi ser que los expedientes se llamen NNO tal, porque si bien no tienen partida, al nene de alguna manera le dicen, ¿no? Este caso se llama León, bueno, se llamará León y le dicen León. No entiendo por qué siguen poniendo NN. Entonces acá esto es lo peor de mí. Por lo cual, nada, pensando en lo que hablamos al principio, de inmediatamente inscripto, en vez de poner NN, habría que llevar adelante acciones positivas y acciones rápidas para que este niño deje de ser un NN y tenga inscripciones. Que lo haga el servicio, que lo haga el juzgado, no me importa. Empezamos ahí con la quién no, si me codea un poco, quién se mete en mi terreno. Basta de la no injerencia, yo prefiero hacer de más que hacer de menos, siempre. Entonces, el que lo haga, lo va a hacer en beneficio del pibe. Cierro este paréntesis, que hago un poco de catarsis, pero me enoja de verdad mucho. Siguiendo este análisis, este fallo, se decreta la situación de adoptabilidad, se declara la legalidad de la medida, estamos en el inicio de esta medida de abrigo, se fija una audiencia para la progenitora en el juzgado, conforme la ley de procedimiento de adopción de la provincia, artículo 10, que es la primera audiencia que va a tener el juez o la jueza con los progenitores para ponerlo en conocimiento de esta cuestión, que le va a decir que puede hacer informes psicológicos, que puede buscar un abogado, que, bueno, toda la cuestión socioambiental, por lo cual le pone en conocimiento de todo el proceso que se va a iniciar, y dice que el artículo 10, que puede comparecer también el niño o niña adolescente, de acuerdo a esa audiencia, de acuerdo a si tiene edad y grado de madurez suficiente. ¿Qué hace el juez de primera instancia? Dice, o de familia 11, dice, yo cito a la progenitora, conforme a este artículo 10, pero al niño no porque tiene 6 meses, por lo cual a esta audiencia no. Apela a la asesora y dice, perdón, el niño también tiene el derecho de participar en esta audiencia a pesar de su corta edad. Por lo cual hace una revocatoria de la operación de subsidio. Cuando se resuelve la revocatoria, el juez le dice un nuevo argumento. Dice, ojo, yo no le estoy diciendo que no, porque en el marco de la audiencia prevista en el artículo 12, yo tengo que tomar contacto con el niño. Pero en este contexto de pandemia no resulta favorable. Por lo cual, está diciendo, la audiencia del 10 solamente la voy a tomar con la progenitora. Sin perjuicio que en el futuro voy a tomar la de la audiencia con el niño, artículo 12. Va a la sala, a la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y de Familia de Lomas, y frente a este doble planteo que hace la asesora, porque dice, yo apelo el primer rechazo, ¿no? Que le dice que no corresponde la comparecencia de este niño a la audiencia del artículo 10. Pero también apelo la resolución de la revocatoria, que me adiciona un nuevo argumento, que me dice, no lo llamo ahora por la pandemia. ¿Qué le dice la Cámara? Acá, artículo 10 o artículo 12 no me importa, le dice. Dice, acá tenemos un artículo 609 del Código Civil que dice que hay una obligación del juez o de la jueza de entrevistar al niño o niña adolescente cuya situación de adoptabilidad se tramita. Y que además el Estado está obligado internacionalmente ¿a qué? A que todos estos procesos, tanto administrativos como judiciales, deben ser manejados con una diligencia y celeridad excepcional por parte de las autoridades de todos los poderes del Estado. Esto es un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Paraguay de 2011, llamado famoso caso LM contra Paraguay. Frente a esta cuestión, le dice, el magistrado tiene que tomar contacto de manera urgente, porque justamente tiene 6 meses, por lo cual, cuanto más rápido pase, más rápido va a poder resolver esta cuestión. Si vuelve con su familia o va a ser declarado en situación de adoptabilidad, teniendo en consideración que para garantizar también el derecho a la salud de este niño en este contexto que estamos viviendo y priorizar su interés superior, lo tiene que hacer de manera urgente y por los medios telemáticos que refiera. Claramente no va a haber una entrevista con el niño, porque tiene 6 meses, pero está el cuidado de alguien, está en un hogar, está con un pariente, con un tercero con vínculo afectivo, con alguien está. Por lo cual, ahí también podemos empezar a pensar y avanzar. Ahora, saliendo de este fallo, me parece importante también traer a colación qué pasa con
las audiencias con los pibes, las pibas. Porque si uno piensa, también decir, bueno, todas las audiencias con los chicos que sean telemáticas, ¿no? Entonces los llamamos por videollamada, todos los chicos con los celulares y las computadoras se entienden bastante bien, la mayoría. El problema es qué pasa atrás de cámara, ¿no? Digamos, ¿con quién están? ¿Qué lealtad se juegan con el que está? ¿Qué pasa cuando se cortan esas llamadas y dicen algo que el adulto responsable no quiere escuchar? Digamos, también en algún contexto, cuando uno piensa en interés superior y pensando en la responsabilidad que tenemos también como operadores jurídicos, nosotros apagamos la computadora, nos podemos seguir pensando en el caso porque nos preocupa, pero el que está vivenciando todas estas cuestiones es el chico del otro lado o la chica del otro lado. Por lo cual también uno tiene que, en este rol preventivo, pensar en qué pasa si todas las audiencias son telemáticas, ¿no? ¿Qué pasa con el chico después de apagar la cámara? Con lo cual también hay que tener en consideración. Una cosa es estar en un hogar, otra cosa es estar con un progenitor o progenitora que está, digamos, hay una cuestión contradictoria entre los derechos, entre los progenitores o con algo, por lo cual me parece que también hay que tener en consideración. Cuarto y último fallo, y con esto cierro y hablamos todo lo que quieran. Es un caso que nada tiene que ver con la pandemia, pero que fue dictada la sentencia en el medio de la pandemia, que fue la última sentencia que dictó la doctora María Silvia Villaverde como jueza de familia de Lomas de Zamora, y que me parece que es un fallo espectacular para poder pensar, más allá de estamos de acuerdo no con el caso, porque es el primer caso, les juro que yo tengo un problema, que me encanta leer sentencias, me encanta, y es un problema, yo lo sé, porque es aburrido, pero a mí me gusta, y la verdad que nunca leí en ningún lado una sentencia como esta. Entonces me parece que como es tan interesante para analizar, podemos charlarla. Sabri, decime si la Marisa la contó esta o no. 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 Ok, vamos. Tranquilo, sí. Primero, principios generales del proceso de la adopción, ¿no? Este principio, inciso F del 595, el derecho de todo niño y adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta. ¿De acuerdo a qué? A dos pautas. Una pauta objetiva, que es la edad, y una pauta subjetiva, que es el grado de madurez. Y que además, elemento central que modifica el Código Civil Comercial ya con 5 años de vigencia, que a partir de los 10 años el niño, niña o adolescente debe consentir su propia adopción. Es decir, yo quiero ser adoptado, ¿sí? Y quiero ser adoptado por tal, digamos, esta familia que fue postulante, que fue elegida, me siento, digamos, una vez que pasa la guarda, me siento conforme con esto. Pensemos que la adopción está puesta en, ¿no?, en las miras de que conseguir la mejor familia para un niño y no al revés, no conseguir un hijo para una familia. Que el sujeto de procedimientos que concluye con la situación de adoptabilidad, con carácter de parte va a estar el niño o niña adolescente, si tiene grado de madurez suficiente, otra vez, que puede comparecer con asistencia letrada, y en las reglas del procedimiento del juicio de adopción, quienes son parte ya no es más su familia de origen, sino que empieza a ser los pretensos adoptantes y el pretenso adoptado, otra vez, si tiene estas dos pautas de edad y grado de madurez suficiente. Y que, haciendo un análisis sistémico del Código Civil Comercial, con el artículo 26, que habla de niños, niñas o adolescentes a partir de 13, esta capacidad progresiva o madurez suficiente se presume cuando son adolescentes. Se presume, por lo cual habría alguien que tenía que desvirtuar que no tiene esa madurez suficiente. Y para salir de la adopción, de una manera de llamarla clásica, tenemos que ir a la parte de adopción de integración. ¿Qué pasa con las reglas de adopción de integración? ¿Cuál es la adopción de integración? Cuando se adopta al hijo o hija del cónyuge o conviviente de uno de sus progenitores. Es decir, yo tengo un hijo biológico, pongámosle, ¿no? Tengo un hijo biológico. Me separo de mi esposa, me pongo en pareja con un tipo, y ese tipo se hace cargo de mi hijo, lo quiere, y empiezan a tener una relación y no sé qué, mi pareja lo puede adoptar de manera de integración, porque yo soy el padre biológico, y él como mi pareja o mi marido puede pedir la adopción de integración. ¿Sí? ¿Y cuáles son los efectos entre adoptado y adoptante? Claramente, si el adoptado tiene un solo vínculo filial de origen, la adoptante se incluye a la familia con los efectos de la adopción plena. ¿Sí? Tiene las reglas relativas a la titularidad y ejercicio de responsabilidad parental, y si tiene doble vínculo filial, es decir, que hay otro progenitor de origen, se puede pensar en esta idea de adopción-integración, tanto simple como plena, por la flexibilidad que da el artículo 621 del Código Civil Comercial. ¿Sí? Y se irá viendo si corta o no corta vínculo con el progenitor de origen, que no está en esta familia. Dicho esta introducción, tenemos este fallo súper original.
Este es un caso donde una señora que tiene 4 hijos, con un hombre que ejerce violencia sobre ella y sobre sus hijos, y que además nunca reconoció a ninguno de ellos. Uno de estos hijos, que nació en 2005, que vamos a llamar H, a los 7 meses de vida contrae sarna, y la prima hermana de su mamá, señora N, empieza a colaborar con su mamá para cuidar a este chico. La mamá, R, se separa finalmente de este señor, se va con todos sus hijos a la casa de los padres de su prima hermana, es decir, de la señora N, que también vive allí. Luego de 2 años, la señora se muda a una casa cercana, sigue manteniendo vínculo con esta familia. A los 3 años, este nene H se cae de la terraza de la casa y otra vez aparece N a ayudar a esta señora R, que es la mamá del chico, y se ocupa de su atención médica. Y no solamente que se ocupa de su atención médica, sino con la idea de incluirlo a la obra social de ella, porque ella es enfermera y trabaja y tiene una obra social, solicita la guarda, cuya sentencia se dicta en 2013. Muy bien. La señora después, perdón, con el acuerdo de la mamá, la señora N se muda a una vivienda con el niño, por lo cual la señora R se queda con 3 hijos y el hijo más chiquito que tuvo este problema de sarna y después de que se cayó de la terraza, se va a vivir con la prima hermana de su mamá. ¿Qué hace la señora después de varios años? Pero ojo, teniendo en consideración que entre ellas se llevan muy bien, que el chico es criado por ambos, solicita la adopción simple de este chico que tiene 13 años y su mamá presta esa conformidad. Bien, estamos pensando adopción y que estas mujeres son primas, no son pareja, por lo cual adopción de integración no podría ser. ¿Sí? Y por otro lado, para tener una adopción tenemos que tener un niño que está en una situación de adoptabilidad, cosa que no estaría pasando, porque tiene una madre y que se está haciendo cargo también. Bueno, ¿qué hace el juzgado? Dice, bueno, tenemos que ver cuál es la historia de esta familia, porque hace muchos años viene judicializada, tenemos el equipo técnico que hace informes sobre esta situación, y cuando le hace el informe a la prima de su mamá, que es la que pide la adopción simple con el consentimiento de su mamá, dice que la idea de ella es pedir la adopción simple justamente para que su mamá no pierda los derechos sobre el chico, porque además el chico le dice mamá a las dos, que las dos se encargan, que las dos hacen el rol de madre, digamos, y que le pasa esto, por ejemplo, que no puede dar consentimiento para una práctica médica, pero que no puede firmar el boletín, que no puede salir del país para vacacionar, que no puede, siempre tiene que ir con la mamá. Cuando vamos al informe psicológico de su mamá, tiene ya un nuevo hijo, es decir, ya tiene 5, no tenía dónde ir, era víctima de violencia, otra vez está embarazada, por lo cual tiene complicaciones, por lo cual es todo un contexto de vulnerabilidad, está conforme, dice, con todo el cuidado que su prima hace respecto de su hijo, siempre está en contacto con ella y con su hijo, hay mucho respeto, dice las decisiones, siempre nos llevamos así desde chicas, con lo cual yo no quiero estar por encima de ella, y ninguna de las dos le quita autoridad a la otra. Por lo cual yo también estoy de acuerdo y por eso presté la conformidad. La voz del adolescente falta acá, ¿no? Es decir, bueno, ¿vos qué querés? Entonces cuando le preguntan, él dice esto textual y me parece muy interesante para analizar. Dice, no sé a cuál elegir porque me gusta estar con las dos, pero quiero vivir con N. N es la prima hermana de su mamá. Por eso quiero que salga rápido la adopción. Dice que tiene 4 hermanos, uno que va a nacer, Marcel. Dice que los fines de semana va a la casa de su mamá y ve a sus hermanos. Y frente a la pregunta, si había pensado en un tema de la identidad, que pasaba, por ejemplo, con sus apellidos, él dice no haberlo pensado nunca. Se toma un segundo para reflexionar y responde, prefiero tener los 2 apellidos. Sería H-A-B-B. Mi pregunta frente a esta cuestión, cuando estamos hablando de un derecho que él nunca había pensado, y que es un adolescente, que se presume su capacidad progresiva, y no era necesario tener una asistencia letrada, es decir, un abogado o abogada del niño. ¿Y por qué digo esto? Porque quizás todo esto que se habló en la audiencia le genera preguntas. Y no hubo alguien que lo pueda asesorar en esta cuestión. Obviamente, el juzgado ha trabajado muy bien, porque cuando uno analiza el fallo, que es muy largo, el derecho del niño a ser oído, su participación en el proceso fue sumamente amplia. Pero también, quizás, el adolescente podría salir de este lugar y en una situación de más confianza poder asesorarse de algunas cuestiones que quizás por miedo a preguntar o por no ocurrírseles, se pasaron por el camino.
claramente esta exclusión no fue con mala intención, sino porque es un caso que se conocía hace muchos años en el juzgado. Entonces, cuando uno lee el análisis de la sentencia, bueno, la jueza hace lugar al pedido de adopción, pero dice, ¿en qué instituto jurídico lo incluyo? Porque si yo digo adopción, si digo simple mantiene el vínculo con su mamá, que es lo que quieren hacer las partes, digamos, en este proceso, pero lo estoy limitando los vínculos que va a poder generar este chico. Por otro lado, si digo que es adopción plena, corto el vínculo con su mamá y con sus hermanitos. Entonces a la jueza se le ocurrió aplicar analógicamente, ahí voy, contó un trabajo muy bien sobre la socioafectividad, sobre la participación del niño en el proceso, sobre la mirada de derechos humanos en el Código Civil y Comercial, sobre la opinión del niño o del adolescente en este proceso. Dice, este principio de Iura Novit Curia, es decir, el juez conoce el derecho, yo puedo aplicar analógicamente la figura de la adopción de integración, ¿sí? Para, en vez de correr a alguien o pensar qué tipo de adopción, incluir a esta prima hermana de la mamá para que sean dos las madres, porque además el progenitor nunca lo había reconocido, por lo cual tenía un solo vínculo filial. Por lo cual dice, yo aplico analógicamente esta figura, la hace de manera de adopción-integración plena, no corre a nadie, por lo cual termina el proceso así. Y saca una aclaratoria un par de días después diciendo, me olvidé una cosa, y que me parece también importante. Dice, la sentencia que saqué, tengo que decir algo respecto al cuidado personal, porque el niño reside de manera principal con su nueva madre, digamos, ¿no? Pero ambas toman decisiones y se distribuyen de manera equitativa las labores atinentes al cuidado, a los roles y funciones parentales, por lo cual dice, amplío esta sentencia y de oficio digo que el cuidado personal se otorga de manera compartida, de modalidad indistinta, donde el niño va a residir de manera principal con su nueva mamá, es decir, con quien él ya vivía de antes. Por lo cual me parece un fallo sumamente interesante para analizar. Primero, que pueden decir que están de acuerdo o no con la resolución, con la decisión. Segundo, qué piensan de la figura de abogado del niño, si iba o no iba. También respecto de la aplicación analógica a la figura de adopción de integración. Y un punto central que a mí es el que me genera dudas y que lo charlé con la doctora Villaverde, y seguimos ahí haciendo un brainstorming, digamos, desde lo teórico, porque la sentencia está firme y ahí quedó, ¿no? Es decir, si uno dice adopción de integración plena, salvaguardando los vínculos con su mamá, ¿qué pasa con sus hermanos? ¿Qué pasa con los vínculos de parentesco ya creados antes? Porque, por ejemplo, si esta señora era la prima de su mamá, tenía una relación de parentesco con este chico. ¿Cómo es ahora? Ahora pasa a ser su mamá, entonces los padres de esa señora pasan a sus abuelos. Para mí sí, no hay duda de eso. Ahora, ¿cómo juega todo esto en análisis de estas figuras que se aplican analógicamente? Que estoy a favor y me parece súper la sentencia y comparto, pero son disparadores para poder pensar. Para terminar, esta idea de pensar en estas 3 C. Por un lado, todo esto nos pone en un lugar de la pandemia, y más allá de la pandemia, que siga para adelante, esta idea de creatividad, ¿no? Tenemos que ser muy creativos y muy proactivos a la hora de pensar cómo garantizar los derechos de las personas con discapacidad, de las personas menores de edad, por lo cual me parece que uno tiene que ir más allá de la letra de la ley, y empezar a abrir cabezas, ¿no? Cambiar chip. Además, el conocimiento, y celebro estas reuniones que estamos haciendo por Zoom en todos lados, la verdad que la pandemia nos puso a que estemos de Zoom tras Zoom, y está buenísima la cantidad de gente que se suma, y uno va aprendiendo las experiencias del otro, con lo cual, más allá del conocimiento jurídico, poder intercambiar, ¿no?, experiencias y todo, me parece que es súper valioso. Y la última es el compromiso, y frente a esta cuestión sí es la que quizás a mí más me preocupa y más me enoja, ¿no? Porque quizás el conocimiento, leyendo mucho y estando a tiro, uno puede suplirlo de alguna manera. La creatividad, pensando en conjunto también. Ahora el compromiso es absolutamente individual. Y frente a esto me parece que no hay que claudicar. Me parece que si uno trabaja en estos temas, tiene que poner todo de sí y más. Yo me voy a mi casa y veo muchos y muchas que están acá, que conozco y que les pasa lo mismo. Un expediente que no se resuelve de un abrigo o de una violencia, me voy a mi casa y no me voy tranquilo. Y quizás no lo puedo resolver. Pero me parece que uno tiene que poner todo de sí para poder resolver y dar respuesta a la gente, que además la gente que viene a los tribunales siempre es la gente más vulnerable. Porque el que tiene conocimiento, el que tiene plata, el que tiene posibilidad de hablar con abogados, y que yo siempre trata de arreglar lo más posible por fuera.
obviamente se judicializa porque hay gente que no puede llegar a acuerdos, digo, pero la gente vulnerable es la que siempre está en tribunales y es a la gente que más aún le debemos este doble compromiso. Por lo cual, mi idea de todo esto es más allá del intercambio y este espacio que me están dando a mí para poder charlar y que ahora quiero que deje de ser un monólogo, me parece que es importante transmitir estas 3 C, estas 3 cuestiones que les invito a poder llevarlos para sí. Así que nada más, muchas gracias. Espero que haya servido, que haya sido claro, que no haya corrido. Y bueno, nada, muchas gracias a todos, a todas, a todos. No, gracias a vos, Fede, la verdad. Ahí va, el aplauso. Gracias. Genio total. Bueno, te digo que hay muchos agradecimientos en relación a cómo ha funcionado el Foro de Familia en provincia, ¿eh? Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Sí, varios. No hay muchas preguntas, yo no sé si fuiste muy claro, me parece que fuiste muy claro y nadie quiere hacer alguna pregunta. Alguien me puede decir algo, lo que quieran, ¿eh? Vamos No, charlando. yo sí quiero, yo quiero decir algo. ¿Quién me habla? Lili. Hola. Sí. Lili ¿Qué es mi tal, amiga, así Fede? que seguro que va a decir algo bueno. Sí, Dale. no, Fede, ¿sabés qué? Porque ahí hablaron, yo supongo que la abogada del niño, ellos dicen no nos dieron participación. Pero yo considero, siempre digo lo mismo como docente, que a veces pueden resolver los jueces mucho más fácil y mucho más rápido cuando tienen esa interacción rápida y lo hacen y lo resuelven en forma más concreta para el beneficio del niño. A mí me parece que es excelente eso. Vos me decís eso, yo tengo una paternidad, que estoy con una paternidad hace 4 años con el tema del abogado del niño, te renuncia a otro, te renuncia al otro, y tengo Sí, pero ahí unos pasa otra vez por lo que yo decía al final, el tema del compromiso. No es que porque ¿Eh? uno tiene una experiencia mala con un abogado del niño, todos van a trabajar mal. Porque con ese criterio hay un montón de jueces que trabajan mal, un montón de abogados que trabajan mal, un montón de... Bueno, nada, y uno sigue Está adelante. bien, muy bien lo que vos decís. Pero el chico en 13 años, Fede, ya tiene el chico ya puede decidir en estas cuestiones donde ve el afecto. Y yo supongo que la jueza, el juez, no escuché qué doctor había sido, porque en eso me perdí, porque estaba mi nieta fastidiando. La doctora Villaverde. Villaverde fue bueno. Entonces, me parece excelente. A veces se quejan de los jueces, por ejemplo, como Villaverde. Pero la tipa tomó, a ver, una decisión, a mí me parece, socialmente, Sí, obvio, que obvio. al chico le dio la prioridad de decir, sí, mirá, la verdad, y si se cree con esa mujer, perdón, estoy totalmente de acuerdo con el fallo. Chicos, disculpen. Y Fede, clase hermosa. No, yo no digo que no. Digo, acá alguien dijo en el chat que justo dice, es cierto lo que dice alguien, se me fue, pero dice la figura, bueno, se me fue, pero decía, no hay un conflicto de intereses, por lo cual el abogado del niño podría no estar. Claramente, si no hay conflicto, están todos de acuerdo. Ahora, mi pregunta fue respecto de cuando le preguntan tema apellido, el chico nunca lo preguntó, nunca se lo preguntó, por lo cual la información. basta nada más la opinión de la jueza o del equipo técnico que le dijeron, che, fíjate, porque los 2 apellidos estaría bueno, hay que ver cómo se ve la audiencia, no lo sé. Pero quizás esa información que no se le dio también tiene que ver con el derecho a participar y el derecho a ser oído, porque también tiene que ver con cómo uno puede ejercer ese derecho con toda la información. Y este chico en algún punto esa información no la tuvo. ¿Quién se la va a dar? Claro. Entonces, en ese sentido yo digo. Perdón, te digo, ¿vos considerás realmente que tuvieron participación con el chico y no le plantearon un montón de estas cosas? Yo considero que se lo habrán planteado, quizás fue un tema de apellido nada más. Y fíjate qué inteligente el niño que acepta los 2 apellidos. Sí, yo digo, perdón, un tema. Claramente yo voy a lo que dice la sentencia. Por ahí en el trabajo del día a día se hizo un montón, se tomaron un montón de entrevistas y, digamos, en algún punto, digamos, se suplió. Pero no es lo mismo. Digamos, yo no digo que para mí era un caso para abogado del niño, pero no digo porque haya un conflicto de interés, sino porque además vas a incorporar una nueva figura. ¿Qué significa ser adoptado? ¿Qué significa tener una adopción de interacción? ¿Qué significa el cuidado personal? ¿Alguien le explicó al pibe todo eso? El chico fue a pedir, la tía fue a pedir adopción simple. El chico dijo, yo estoy de acuerdo, porque las 2 son mi mamá. ¿Tuvo toda esa información? Yo conociendo un poco el juzgado, presumo que sí, porque la doctora Villaverde en eso es muy responsable, me parece que es muy comprometida. Digo, pero de la sentencia todo eso surge un montón. Todo lo que significa la escucha, y me parece que está súper bien tratado y lo celebro, pero quizás a mí me faltó esa pata en algún punto. No digo que es mi opinión y no sé si es la correcta, no sé. Igual muchas abogadas te están escribiendo muchas abogadas que están en desacuerdo. Bueno, hay abogadas y colegas ahí, una se retiró y dijo, no estoy de acuerdo, bueno. También, no, Siempre, igual esto no es matemática. Si estaríamos todos de acuerdo, no sería esto. Yo te puedo hacer una pregunta, Federico, ¿te puedo hacer una pregunta? Obvio. Mi nombre es María José. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien.
Bueno, yo soy abogada del niño del registro de la Suprema Corte de Mendoza, y la verdad es que, o sea, he intervenido en varios casos con niños y con adolescentes. Sí, del registro he sido nombrada una sola vez, y justamente fui yo la que te puse lo del conflicto de interés porque, bueno, por lo menos yo también estoy estudiando jurisprudencia de acá de Mendoza, para un proyecto que se está gestando, y la verdad es que uno de los puntos que se tiene en cuenta a la hora de la designación o no de abogado del niño y si es procedente la figura es justamente si hay conflicto de interés. Eh, Porque, y es lo que viene planteando la Cámara de Mendoza, la Cámara de Familia de Mendoza, y es uno de los puntos, digamos, centrales. O sea, digo, esto que vos hablabas de la edad, ¿no? Hay mucha diferencia si tiene 8 años a si tiene, ¿no? 13, 12, 15. Este chico, ¿cuántos años tenía? Porque dijiste adolescente, pero no sé, no escuché bien eso. Tenía 13 cuando tenía 15. Perfecto, Al bueno. momento de la entrevista 15. Claro, bueno, entonces ese es uno como de los elementos a tener en cuenta. Yo estoy haciendo el análisis desde la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, o sea, desde 2015 hasta 2020, con todos los fallos que han salido, primera instancia y Cámara. Por eso digo, el tema de lo del conflicto de interés, me parece que sí es un elemento a tener en cuenta, y personalmente lo he vivido porque muchas veces les designan abogado del niño, entiendo porque hay una situación como muy conflictiva detrás, intentando solucionar el juzgado y tratar de destrabar una determinada cuestión, cuando en realidad no es procedente, porque los niños por ahí se sienten identificados o se sienten bien representados por uno de sus progenitores, ¿no? Sí. Y están de acuerdo con lo que uno de sus progenitores está haciendo por ellos. Entonces, por eso planteaba el tema del conflicto de interés. Yo en este caso, no sé si lo dice, digamos, la sentencia no lo dice, y viste que por ahí muchas cosas pasan en el detrás de escena, y como claro, que no, pareciera que uno se queda medio corto en el sentido de que, bueno, habrá pasado, le habrán explicado, ¿no? Él no preguntó, o sea, digo, esas cosas que uno por ahí no sabe, pero entiendo que también, digo, me parece que no era un caso para abogado del niño, pero bueno. Sí, no, a ver, a mí lo que me preocupa de todo esto es, a ver, yo tengo una cuestión como encontrada en mí, ¿no? Uno habla del interés superior del niño, habla del derecho del niño a ser oído, habla de la participación, habla de la figura del abogado del niño, la asistencia letrada, qué sé yo, y después, digamos, ¿cómo uno garantiza esta debida participación? Y me parece que lo que falta en todo este conjunto de normas que están buenísimas y que no están con el Código Civil y Comercial, sino que vienen antes con la Convención y la 26061 y cada ley provincial en cada provincia, pero que ahora, como lo dice el código, parece que es la explosión y antes estaba invisibilizado, y así todos seguimos en estas contradicciones, estas discusiones y reflexiones. Me parece que también uno tiene que pensar y decir, bueno, ¿cómo el niño o niña adolescente puede llevar adelante o ejercer sus derechos? La única forma es tener información. Porque yo coincido con vos en lo que me decís. Y lo que me decís vos es, sí, a este chico quizás le preguntaron, le explicaron, o no se lo preguntó, entonces ahora con la información que le dieron, y ahí, si tiene toda esa información, está genial. Ahora, ¿quién se la va a dar? ¿Cómo se la va a dar? ¿Se la va a dar un progenitor? ¿Se la va a dar la jueza? ¿Se la va a dar la asesora? Claramente acá, y me parece que ahí entra el problema que tiene que ver con cuantas más gente trabaja en el expediente, es peor. Y para mí no es peor cuando se trabaja mal. Claro. Entonces, sí. La figura del asesor cumple un rol. La figura del abogado del niño cumple otro rol. La jueza tiene otro rol. Con lo cual me parece que si empezamos a mezclar esos roles, que como decía alguien acá, el abogado del niño es la voz de él en el expediente. Y es tal así. Pero muchas veces uno lee presentaciones o lee, y lo que pide el abogado del niño, abogada del niño, no es lo que quiere el pibe. Es lo que le parece a ella mejor. Y ella no es la asesora, ni la progenitora, o progenitor, ¿no? Si es abogado del niño. Entonces ahí me parece que hay que un poco licuar un poco todo esto y marcar o demarcar cuál es la función que tiene cada una en el proceso. Más allá de todo eso, esté la figura, esté el asesor, me parece que lo importante respecto a los derechos de los niños es que los niños tengan la información. Y con esa información puedan ellos participar de manera activa o no. Porque los chicos le pueden decir, miren, como nos pasó hace poco en la Cámara antes de la pandemia, no quiero venir nunca más. No quiero que me llamen nunca más. Y también tiene ese derecho.
¿no? Entonces me parece que, o se te sientan y no te dicen una palabra. El silencio también es algo. Entonces, pero que tenga toda esa información. Me parece que muchas veces eso falta. Sí. Esa es mi conclusión de esto. Pero sí, coincido en algún punto con vos, ni hablar. ¿Podría hacer una pregunta, por favor? Sí, adelante, doctora. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? va? ¿Qué tal, Federico? Bueno, una pequeñísima introducción de lo que hablaba la colega. Los prejuicios más grandes, yo hace 42 años de abogada tengo, ¿no? Son muchos, de los cuales me dedico hace más de 30 exclusivamente al derecho de familia. Y obviamente me tuve que ir adaptando en 40 años a muchísimos cambios, ¿no? Y bueno, y uno de los últimos cambios es el abogado del niño. Y yo creo que el prejuicio más grande no está en el abogado del adulto, o sea, de los progenitores. El prejuicio más grande está en la propia jurisdicción frente al abogado del niño, ¿no? Es por lo menos mi experiencia, lo que yo veo, que realmente desde el Ministerio Público, fundamentalmente, y como vos decías recién, desde los propios juzgados, donde ven que más abogados hay, más quilombo hay, ¿no? Y esto no es así, esto no es así. Creo que cada caso requiere su análisis y para eso el juez está también para poder pedirlo incluso de oficio, ¿no? Esto respecto al abogado del niño, digo, el prejuicio no está en los abogados, el prejuicio está en la jurisdicción. Y es desde ahí donde a lo mejor hay que empezar a desprenderse de esos prejuicios. Pero bueno, mi pregunta va a ir para otro lado, no quería dejar de decir esto, pero mi pregunta va para otro lado, ¿no? Hace muy poquito, en Morón, que es una de mis jurisdicciones donde yo actúo, hubo una sentencia muy interesante del juzgado 4 de la doctora Gladys Pellegrini respecto a, durante pandemia digo, ¿no? Sí. A autorizar a unos papás a ir a buscar a Ucrania a los chicos. A Ucrania, a los chicos, efectivamente, un hijo nacido por la voluntad procreacional en un vientre subrogado, o como quieran llamarlo, ¿no? Esto despertó, por supuesto, una ola también de prejuicios por ambos lados, y dentro del feminismo también, ¿no? Si estamos explotando mujeres con el vientre, si le estamos usando de incubadora, o tenemos un principio solidario de poder ayudar en la voluntad procreacional de papás que no pueden hacerlo en forma biológica normal, digamos. Y esto nos salió también la cabeza a muchos, yo lo discutí, no lo discutí, lo hablé porque aparte coincido con ella, lo hablé mucho con la doctora Pellegrini, que tiene las 3C muy incorporadas. Y aparte es una divina total. Y además no se quedó en la zona de confort de decir no voy a hacer nada que me traiga problemas, digamos, ¿no? Me quedo en mi zona de confort, no, se largó con esto y bueno, fue un compromiso muy grande, ¿no? Y una jugada muy importante de ella. Entonces, en base a esto, quería, si vos rápidamente podés dar una opinión, no del fallo, sino de esta problemática de los papás que deben acudir necesariamente a otro país, porque en la Argentina tenemos ese vacío, ¿no? Sí, bueno, tocaste el tema que más me gusta de todo el derecho, así que, genial. Así que prepárense un ratito, háganse un cafecito. Bueno, voy a hacerlo rápido, prometo. A ver, así rápidamente, gestación por sustitución, mal llamada alquiler de vientre, mal llamada maternidad subrogada, a mi criterio, me parece que gestación por sustitución es lo más correcto, más razonable, digamos. La cuestión es, en Argentina, cómo uno puede... A ver, empiezo un poco más antes. Técnicas de reproducción, causa fuente de la afiliación. ¿Cómo se determina esa afiliación? Por la voluntad procreacional. ¿Qué significa esto? El niño o niña que nace mediante el uso de las técnicas de reproducción comunes, olvidémonos del alquiler de vientre,
la afiliación se determina no por el vínculo genético, es decir, quién aportó el esperma y el óvulo, sino quién firmó el consentimiento previo, informado y libre al uso de esta técnica de reproducción. ¿Por qué es importante eso? Porque si uno dice, seguimos la idea de la afiliación por naturaleza, que sí importa lo genético, si hubo una donación de esperma o de óvulo, la afiliación estaría determinada con el donante, y el donante quiere ser donante, no quiere ser padre o madre. Por lo cual, la importancia de correr el elemento genético y poner en las técnicas de reproducción como elemento central la voluntad. ¿Sí? Dicho esto está regulado en el Código Civil y Comercial, regulado en Argentina. Lo que sí no tenemos regulado es esta práctica técnica de reproducción especial, que es la gestación por sustitución. ¿Y por qué digo especial? Porque tenemos que utilizar a un tercero, no como donante, sino como gestante. ¿Sí? Y la gran mayoría de las veces van a ser mujeres gestantes, no porque hombre yo pueda gestar, sino por la identidad de género. Una mujer que tiene aparato reproductor femenino, claramente se cambia su identidad y pasa a ser hombre, es un hombre que puede gestar, ¿no? Pero vamos a lo más habitual, vamos a decir. Necesitamos una tercera persona gestante mujer que va a gestar para otros, otras, otra, ¿no? Como sea la familia que tiene la voluntad profesional. ¿Por qué? Porque esta mujer de esta familia no puede llevar adelante un embarazo. Ahora bien, ¿qué pasa en Argentina? ¿Está prohibido? No. Con lo cual, poder se puede hacer. De hecho, hay hoy 52 sentencias en Argentina de gestaciones por sustitución hechas en Argentina. Y de las 52, 49 firmes, todas a favor. Perdón, son 44 casos, 52 sentencias, porque algunas tienen doble instancia. Y todas las que están confirmadas, que son 40, de los 44 casos son 41, todas admitieron. Las otras 3 están en la Corte, porque la primera instancia dijo sí, la Cámara dijo no, la Corte hace 4 años que tienen los pibes sin inscripción, ¿no? Bueno, otro tema, hablando de lo que hablábamos al principio. Muy bien. Dicho esto, uno lo puede hacer en Argentina. Ahora, ¿qué te pide el centro de salud? Tráeme la sentencia que me habilite, porque no está regulado. O algunos dicen, yo te lo hago, y después cuando nazca el pibe, fíjate cómo lo inscribís, porque va a haber una mujer que lo gestó que no es la madre. ¿Me siguen? Ahora, hay otras personas que dicen, para hacerlo más seguro, me voy afuera, a países que estén regulados, y que sea comercial. Estados Unidos, uno de los lugares principales. Ucrania, ahora uno de los lugares que empieza a tomar un poco de impulso para los argentinos, porque es mucho más barato que ir a Estados Unidos. Es decir, casi menos de la mitad sale. $150.000 en Estados Unidos, 75.000 euros en Ucrania, si es verano, si es invierno, un poco menos, porque no va nadie, con lo cual también hacen esa distinción en la cartilla, digamos. Dicha esta cuestión, ¿qué pasa con el caso? Una familia que está acá, la gestante embarazada en Ucrania, pagaron, hicieron todo, qué sé yo, el pibe, su hijo, van a nacer en el marco de la pandemia y no pueden viajar a buscarlo. Por lo cual, lo que están pidiendo es la autorización para que los dejen poder salir del país, poder llegar a España, en España hacer el traslado a escala a Ucrania, por lo cual tuvo un conflicto. La jueza, la doctora Pellegrini, súper comprometida, un amor de persona además, autoriza, pero aquí le está diciendo, Estado Nacional, autorice a poder volar a esta gente y que empiece a hacer, digamos, trabajo diplomático con España, que es donde van a hacer la primera parada, y después con Ucrania. Bueno, lograron hacerlo después porque había 28 familias, digamos, no era una sola. Ahora, mi cuestión con esto es, yo estoy absolutamente a favor de la gestación por sustitución no paga. No. Me parece que regularla siempre, porque uno cuando regula puede controlar. Y si uno no controla, a quien pone en mayor inseguridad jurídica es a las mujeres. Entonces me parece que hay que regular. Sí o sí. ¿Cómo regular? Es otro tema. Me parece que la forma de poder regular es no comercial para evitar un mercado, porque además, ¿quiénes van a ir? Las mujeres más pobres, siempre lo mismo. Entonces me parece que también, desde un lado, el Estado tiene que salir a proteger esta cuestión, con lo cual me parece que es importante regular, que sea gratuita, es decir, ¿quién lo va a hacer? Un familiar, alguien que tiene un vínculo afectivo muy fuerte, si no, no voy a ir a Formosa a buscar una mina para que me geste para mí. Eso me parece que no puede ser. Y poner un límite de veces. Es decir, una mujer que pueda gestar, para otro lo puede hacer 2 veces, o 3, o 1, se verá, ¿no? La mayoría de los proyectos de ley que hay, y también el proyecto de Código Civil y Comercial, decía máximo 2.
con un registro nacional, porque así la misma mujer no lo hace 2 veces en Corrientes, 2 veces en Buenos Aires, 2 veces en Chubut, 2 veces nacional. Por lo cual ahí también proteges a la mujer y evitas un mercado que aunque esté legal, le das un marco de seguridad. Ahora bien, dicho todo esto, me hace ruido, por lo que dijiste vos recién, esta idea de las discusiones dentro del feminismo que tiene que ver con la gestación por sustitución. ¿Y por qué digo discusiones? Porque hay una parte del feminismo que dice regulemos, que son reglamentaristas, es decir, regulemos para poder controlar y que no haya una explotación de la mujer, y otra parte del feminismo que dice es la nueva explotación de las mujeres del siglo XXI, el capitalismo nos pone otra vez a utilizar nuestros cuerpos. Y cuando uno ve esos argumentos, lo puede traspolar claramente a trabajo sexual versus prostitución / trata. Cuando uno lee los argumentos, las feministas reglamentaristas dicen, regulemos el trabajo sexual para que estas mujeres que laburan de esto puedan tener derechos sociales, puedan jubilarse, tengan un monotributo, lo que sea, y las mismas que están en contra de la gestación por sustitución son las mismas que dicen, esto es trata, siempre nos están explotando nuestros cuerpos. Ahora, dicho estas dos posiciones, que yo claramente en los dos casos me paro en la forma reglamentarista, para los dos temas igual, gestación y trabajo sexual, me hace ruido una cuestión que me parece contradictoria con el feminismo más radical. ¿Por qué una mujer, para el feminismo más radical, ¿no? Una mujer puede decidir abortar cuando quiere, porque es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, pero no puede elegir ser libre para ser prostituta o gestar para otro? Eso es lo único que me hace ruido a mí de la teoría feminista que me dice no regulemos el trabajo sexual, no regulemos la gestación por sustitución porque nos esclavizan con nuestros cuerpos. Ahora, abortar sí puede, porque es libre. ¿Por qué es libre para una cosa y no libre para otra? ¿Por qué una mujer no puede decidir ser prostituta? ¿O por qué una mujer no puede decidir ser gestante? ¿Puede estar condicionada por su situación? Claramente puede estar condicionada por su situación. Pero eso no significa que no sea libre para poder decidir. Entonces me parece que ahí hay un juego que hay que estudiar un poco más a fondo. Esa es mi postura frente a todas estas cuestiones. No sé si aclaré un poco. Está silenciado el micrófono. Yo me gustaría hacerte una consulta, si puede ser. Un segundo. Te quería decir una cosa nada más. Dale. Como vieja abogada y vieja persona, he logrado erradicar de mí el pensamiento binario, ¿no es cierto? Te deconstruiste. Totalmente, hace años que me estoy construyendo, ¿no? Y construyendo al mismo tiempo. Pero, y trato de tener, por supuesto, el pensamiento crítico. Y como tal, te quiero decir, yo coincido plenamente con vos en cuanto a lo que hablábamos de la gestación, porque considero que es un acto distinto a cualquier otro, ¿no? La gestación por sustitución, y coincido que debe ser reglamentada en el sentido de que no sea un comercio, ¿verdad? Bien. Porque siempre caen justamente las mujeres más vulnerables. Pero Sí. sin embargo, fíjate vos, a partir del pensamiento no binario, yo soy abolicionista de la prostitución, ¿no? Quiero decir, no necesariamente las feministas tenemos que tener una idea única, ¿no es cierto? No, claramente. Es decir, yo coincido con vos en esto, pero no creo que el tema de la prostitución y la reglamentación de la prostitución es otra cosa. Es otra cosa que no voy a discutir ahora, además, ¿no? Pero, No, está bien, yo lo tiré como disparador. Pero quiero decirte que podemos estar con un pensamiento no tan binario, no tenemos que estar necesariamente todas de un mismo lado para las dos cosas. Sí. Sí, no lo quise decir tan absoluto, pero sí, genial. Hace la última pregunta a la doctora abogada. Doctor abogado que me quería hablar, Ahí me está. desapareció. ¿Dónde está? No, acá estoy. Ahí está. Se me movió el lugar. Bueno, sí, un poco apoyando lo que recién acaba de decir la doctora, que bueno, también voy a hablar de la doctora Pellegrini. Uno de los conflictos que a veces nos encontramos los abogados del niño, yo soy abogada del niño, tuve la suerte de caer en el juzgado de la doctora Pellegrini por una causa de un niño que estuvo durante 7 años siendo víctima de la servidumbre y hacia sus padres. Sus padres realmente lo tenían como si fuese un verdadero sirviente. O sea, el nene no comía si no hacía las cosas de la casa, no iba al colegio. Realmente una de esas situaciones que están silenciadas, en las cuales los abogados nos encontramos y realmente
la doctora Pellegrini aplicó las 3C. Y te voy a contar por qué, porque fue una lucha importante. Imagínate que siendo un niño, él tenía que tener un abogado del niño del Estado. Pero antes de poder rescatarlo, a este chiquito, nosotros dos, el niño y yo, formamos un vínculo bastante importante porque, bueno, nos comunicábamos a escondidas, hicimos que le llegue a él un teléfono para que podamos acordar un lugar donde podíamos rescatarlo. Hicimos una maniobra muy grande, y ahí fue justamente la doctora Pellegrini la que al citar al menor y presentarnos en el tribunal con el menor, aceptó que la abogada del niño sea yo, que es una lucha que no la aceptan casi ninguno de los tribunales, porque dicen, hay un listado, absténgase doctora a que se sortee una abogada del niño. Imagínate, Federico, lo que hubiese sido para esta criatura, que estuvimos casi 30 días para armar el rescate de él, y no poder contar con la persona en la que confió, que sin conocernos tuvimos esas charlas, nos orientamos de cómo hacer para realmente llegar a la realidad de esta situación, porque también había sido una situación donde un nene trata de hacer llegar, porque estaba encerrado en su propiedad, y la verdad que ahí la doctora Pellegrini hizo algo que no me pasó en otros tribunales, donde también represento, porque he tenido, desde que soy abogada del niño, me han llegado esas causas, viste, donde son fuertes, situaciones realmente fuertes, y donde los chicos, si se viola ese vínculo de comunicación con el abogado, terminan quedando sujetos a no poder hablar, o prefieren no hacer nada. En otros tribunales he tenido la suerte de que se acepte, pero realmente la lucha más importante que nosotras como abogada del niño tenemos es que se cumpla que realmente el que elige el abogado es el niño. Esa comunicación, esa confianza, eso que decía justamente la doctora recién, que vos te encuentres en un tribunal donde pueda la jueza entender eso y dejar de lado que la temática de trabajo puede ser otra y que no es la que nos está indicando el reglamento, sería mucho más fácil un montón de cosas. Sí, yo estoy con lo que decís, me alegro por la doctora Pellegrini, me alegro por el chico principalmente, ¿no? Porque siempre estamos pensando atrás de todo esto de personas que necesitan de la justicia y que me parece que hace bien. Coincido en que muchas veces, siempre se sortea el listado y se encuentra, no la que tal, yo soy tu abogado, y el pibe dice, yo no confío, no me cae bien, porque también pasa a los adultos, digamos, vos vas a ser un abogado, no te gusta y buscas otro. Digamos, si al chico nadie le pregunta, ¿te sentís cómodo? No, nosotros en las audiencias, en la cámara, muchas veces hacemos entrar primero a los chicos solos, cuando tienen abogado del niño, para preguntarle. Los dos niños se nos ponen así, no, quiero entrar, yo tengo el derecho, no esperes, 5 minutos. ¿Estás contento con tu abogada? ¿Te sentís cómodo? ¿Pensás que podés cambiar? La mayoría de las veces los chicos nos dicen que están bien, con lo cual, bueno, entre. Si no, le decimos que se busque otra. Ahora, en esta elección directa de los chicos, yo las apoyo siempre y cuando no haya una direccionalidad, no sé si se dice así. Sí, bueno, está bien, entendemos. ¿Bien? ¿Se entiende lo que quise decir? Sí, por parte de uno de los progenitores. Ahí me parece que no puede ser ese abogado o abogada. Me parece que ahí tenemos que empezar a despejar. Pero cuando es una cuestión que el chico tiene 15 y es la mamá del amigo que lo conoce, que sabe que, no sé, o se dio alguna manera se dio la relación, y podemos probar que no hay una influencia por parte de uno de los progenitores, porque después le va a pagar le va a pagar los honorarios o lo que sea, o más allá de los que regula el Estado. Pero que, Federico, en la cuestión mía estaban implicados del maltrato ambos padres. Bueno. O sea que el niño aún más todavía. empezó a buscar, porque tenemos las gracias de Dios ahora, que en los colegios ahora viste que se habla mucho de los derechos del niño. Entonces el niño no pudo manifestar más que hablar con un profesor. El profesor me conocía a mí, armamos un vínculo y tomé las precauciones de comprobar que todo lo que me estaba diciendo esta criatura era verdad. Fui al colegio a ver si era verdad que no iba casi nunca, realmente no iba casi nunca. Y
y había denuncias en otros lugares, en otros juzgados, pero fácil, cerca de 7 años que esta criatura vivió esto. Claro. Bueno, 7 años de vulneración absoluta. Y Absoluta. como usted me está contando, me pone súper contento, porque dije usted, bueno, como vos me estás contando, me pone contento, digamos, que el chico pudo hablar en la escuela y que en la escuela lo escucharon, porque muchas veces también le dicen, bueno, no hable con tu mamá, con tu papá, y lo manda a otro lado. Sí, Y volvemos a esta 3C de compromiso, ¿no? Entonces, los 3C que vos decías, esto que yo comento, claro, voy justamente por eso, porque es el punto clave para saber realmente si el abogado y el juez pueden ir y apoyar una causa y entender la magnitud. Tal cual, y tiene que estar del otro lado el juez o jueza que diga, sí, yo hago lugar, ¿no? Como hizo la doctora Pellegrini, que le hicimos ya fan club de la doctora Pellegrini hoy, y se lo merece, así que buenísimo. Bueno, Fede, bueno, gracias. Te vamos a dejar tranquilo. Aprovecho y ya te invito para cuando quieras dar una charla de gestación por sustitución. Cuando acá quieras. nos tenés. Así Dale. que después la organizamos. Dale. Me quedo con lo de compromiso, obviamente. Creo que tenemos que ir todos más por ese lado. Así que nada, 1000 gracias en nombre de IASIF y gracias a todos por haber estado ahí. Gracias. Bueno, Federico. 1000 gracias por la invitación, para mí un placer. Gracias a